Historia de las finanzas. La investigación relacionada con las finanzas fue prácticamente inexistente hasta el siglo XIX. Por aquella época, la principal preocupación de los gerentes era sostener liquidez en las empresas. Sin embargo, tras la crisis y guerras ocurridas durante el siglo XX, se empezó a profundizar en rentabilidad, crecimiento y diversificación internacional. Se crea el modelo de estructura financiera y la teoría de la agencia. Finalmente se empiezan a desarrollar mecanismos de planeación, seguimiento y control financiero, todo esto con el fin de alcanzar el objetivo principal de las empresas, que consiste en la maximización del valor de mercado para los accionistas. El costo de capital. El costo de capital es el rendimiento promedio requerido por los inversionistas de la empresa. En otras palabras, es el costo promedio ponderado de los fondos de la empresa. Para determinarlo se debe calcular el costo de cada uno de los componentes de capital. El riesgo es uno de los factores importantes y relacionado directamente con el rendimiento de manera opuesta y proporcional. El costo de capital se puede usar para evaluar oportunidades de inversión y el crecimiento del volumen de financiamiento en una empresa. El costo marginal de capital permite medir la cantidad máxima de fondos que la empresa puede obtener sin que su costo de capital aumente y se maximicen los rendimientos. Estructura de capital. El capital de una empresa está conformado por las fuentes de financiación a largo plazo, básicamente aportes de los dueños o accionistas, utilidades retenidas y las deudas con terceros. La estructura de capital óptima genera equilibrio entre el riesgo y el rendimiento, buscando la maximización en el precio de las acciones. Existen métodos para determinar la estructura correcta de capital en una empresa, como enfoque tradicional, enfoque de estructura de capital MM, proposiciones MM con impuestos, enfoque UAII, UPA, enfoque de señales y enfoque de la teoría del orden de selección. También se menciona sobre el costo de la capital de trabajo. El capital de trabajo es la diferencia que se presenta entre los activos y pasivos corrientes de la empresa. Los componentes del capital de trabajo deben ser administrados correctamente para contar con los recursos disponibles necesarios para atender los gastos principales de la empresa. Esto implica una adecuada administración de las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar principalmente. Para administrar estos componentes es importante la administración del flujo de efectivo, donde se distinguen el ciclo operativo y el ciclo de pagos, que se combinan para determinar el ciclo de conversión de efectivo. Este se determina mediante tres factores básicos de liquidez: el periodo de conversión de inventarios, el de conversión de cuentas por cobrar y el de diferimiento de las cuentas por pagar. Bueno, el presupuesto de capital. Cuando hablamos de presupuesto de capital, hacemos referencia al proceso de planeación para la compra de activos. Cuando se hace la compra de un activo, se espera que éste genere flujos futuros de efectivo. En este presupuesto de capital, esos flujos de efectivo se esperan sean percibidos en un plazo mayor a un año. Un ejemplo de un gasto capitalizable puede ser un gasto para una campaña de publicidad o un gasto de inversión. Clasificación de proyectos. Por otro lado están los proyectos, los cuales se pueden clasificar de dos diferentes maneras. La primera clasifica los proyectos en proyecto independiente,
que es aquel en el que su aceptación o rechazo no elimina la aceptación de otros proyectos. Está también el proyecto mutuamente exclusivo. Ese, a diferencia del proyecto independiente, sí ocasiona el rechazo de otro proyecto. Está el proyecto dependiente, por último, que depende precisamente de que su aceptación está sujeta a que se acepten otros proyectos. La segunda clasificación se hace por su origen. Entonces, el primero es el proyecto generado por oportunidades de crecimiento. Entonces, son inversiones que se realizan porque se espera que aumenten las ventas. Por ejemplo, inversión en publicidad, en propagandas, en marketing para la compañía. Se espera que con esta publicidad pues se aumenten las ventas de la empresa. Como segundo clasificación está el proyecto generado por reducción de costos, el cual hace referencia a la inversión en maquinaria. Pues sabemos que con el tiempo y el uso de las máquinas, ellas se vuelven obsoletas. Entonces esto hace que aumenten los costos de producción. Por ello, la idea es invertir en esta maquinaria para que de esta forma se reduzcan los costos de producción y las máquinas pues den el abasto que se necesita para la compañía. El tercer proyecto es generado para cumplir las normas legales y los estándares de salud y seguridad. Estos proyectos incluyen propuestas como por ejemplo ambientales, entonces proyectos que sea de control de contaminación, ventilación, entre otros. Análisis del flujo de efectivo. Cuando se inicia un proyecto, existe un gasto de capital, el cual requiere sí o sí una salida del flujo de efectivo inicial. A esta salida del flujo se le llama inversión neta. La inversión neta debe ser calculada de la siguiente manera. A la inversión neta se le debe sumar el costo del nuevo proyecto, que es cualquier costo de instalación o de transporte u otro en el que se incurra y que esté asociado con adquirir dicho activo y ponerlo en servicio. Además, se le debe sumar cualquier incremento en el capital de trabajo requerido inicialmente para llevar a cabo el proyecto. Diferente se le debe restar la utilidad neta de la venta del activo fijo. Hablamos de la venta de un activo fijo cuando es un proyecto en el que se reemplaza un activo. Entonces, por ejemplo, se compra maquinaria. La evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos ocurre cuando hay que verificar la racionalidad en la ejecución de ciertos proyectos para llegar a la meta u objetivo propuestos. Existen tres métodos para evaluar los proyectos. El primero es el valor presente neto, que este es el método más conocido a la hora de evaluar los proyectos de inversión a largo plazo. Además está la tasa interna de rendimiento. Este método tiene la finalidad de medir el interés o la rentabilidad del proyecto y por lo tanto también mide la rentabilidad de la inversión. Esto significa que analiza y mide la ventaja, el beneficio o la pérdida que tendría la puesta en marcha del proyecto. Como último método está el periodo de recuperación. Este es un método que se da en un periodo de tiempo corto, por lo tanto pues facilita la evaluación del proyecto con relación a la inversión, midiendo de esta forma la liquidez y el riesgo, anticipándose a los eventos. Cuando hablamos del punto de equilibrio, estamos haciendo referencia a aquel nivel de ventas en que no se obtiene ninguna utilidad, pero tampoco se incurre en alguna pérdida. Es una herramienta financiera que nos permite determinar el momento en el cual las ventas cubren exactamente el valor de los costos. Esto se puede expresar en valores, porcentajes o unidades. Para el cálculo del punto de equilibrio se incluyen las ventas, los costos totales, los costos variables,